¿Qué tal? ¿Cómo están? Se cumplen 100 días del gobierno del maestro sindicalista de escuela rural Pedro Castillo Terrones en Perú. Un maestro que hace 7 meses era un completo desconocido en la política peruana, pero ha derrotado a políticos nativos, veteranos en la política. 100 días que para muchos han sido de convulsión política en este país sudamericano. Vamos a analizar este tema con un panel de expertos. En Lima tenemos al doctor Eugenio de Medina, quien es analista político, y en Quito, Ecuador, a Esteban Santos, internacionalista. Bienvenidos a ambos. Comienzo con usted, señor Eugenio, allá en Lima. El presidente Castillo ha dado esta tarde su discurso de sus primeros 100 días. Su gestión, balance de estos 100 días de gobierno, ha aumentado el sueldo a partir del mes de diciembre, ha dicho que inició el proceso para renegociación del gas de camisea, que es controlado por una transnacional, ha dicho que va a vender el avión presidencial. Esto me suena, me recuerda al presidente de México, que también ha dicho que va a vender el avión presidencial y hasta este momento no, el avión está parado en Estados Unidos. ¿Cómo ha visto usted el balance de estos 100 días en este gobierno de Castillo, que es muy convulsivo debido a sus polémicos nombramientos, como es el ministro de la Defensa, que recientemente renunció el día lunes, pero ahora dice que se mantiene en el cargo porque no ha hecho nada, debido a denuncias de presiones a altos funcionarios para ascender a militares leales al presidente Castillo? Bueno, en realidad lo que ha dicho hoy el presidente Pedro Castillo ha sido una respuesta atolondrada a un sentimiento generalizado por todos y que no se puede ocultar. Han sido 100 días perdidos para el Perú, porque para que la gente nos entienda, el gabinete que recién asume funciones como primer gabinete del señor Castillo, en realidad es el segundo. Se le cayó el anterior. Y ese es el primero que obtiene confianza del Parlamento. O sea, el gabinete empieza funciones estrictamente cuando el Congreso le da la confianza. Esa confianza se ha producido en el día 100 al segundo gabinete. O sea, se le cayó un gabinete previo. Imagínense ustedes la crisis política que han habido en el Perú en ese tiempo. Se han caído ministros, se han caído, se han recompuesto bloques en el poder. Y lo que ahora tenemos es un inicio incierto de una siguiente etapa que el presidente ha tratado de cubrir con temas efectistas, que el avión presidencial, que el aumento del sueldo mínimo para poco tiempo, y cosas así, pero que en realidad no representan en nada una mejora sustancial de lo que es el Perú hace 100 días, ¿no? En consecuencia, más bien yo diría al revés. El Perú está mucho más incierto de lo que estaba hace 100 días. Y usted va a recordar perfectamente que nosotros salíamos de un periodo de muchísima inestabilidad que empezó marcándose el 30 de septiembre del 2019 con el golpe de Estado al Congreso del expresidente Vizcarra. Tuvimos ahí 2 presidentes luego, y luego vinimos con esa elección esperando que alguien pusiera las cosas claras y tranquilas. Ha sido al revés. El señor Castillo, en vez de traer tranquilidad, ha generado más intranquilidad, y entonces él sigue con el San Benito, que lo ha repetido ahora, de la Asamblea Constituyente. Él sigue peleándose con el capital privado, y entonces su mensaje es completamente desconcertante, porque en un país que requiere urgentemente reactivar el aparato productivo, él está más bien espantando a la inversión privada. En consecuencia, creo que lo único que ha hecho hoy es atolondradamente salir para hacer algo efectista, pero que realmente, incluso por el poco público que luego va a ver a la plaza de Ayacucho, refleja que la gente le cree menos de lo que avala su gestión. Pero Esteban, ¿qué tal evalúa usted esta gestión de estos primeros 100 días que para muchos son caóticos en el Perú? Bueno, buenas tardes. Yo concuerdo al 100%. Creo que una palabra que puede describir esta administración es la improvisación. Se ha visto cómo este gabinete ha intentado subsistir más que gobernar como tal. Yo creo que el Perú ha sido un país que ha crecido en los últimos años, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. Y afortunadamente el Perú tiene instituciones que están luchando por su supervivencia, y sobre todo que el Perú ha logrado un crecimiento a raíz de sus acuerdos comerciales y a raíz de abrirse al mundo a través de vender productos peruanos y tener estos acuerdos, insisto, de estos protocolos internacionales respetando un debido proceso. Entonces han sido estas las instituciones que han frenado lo que ha sido un discurso absolutamente populista de una persona que soñó en una revolución de hace varias décadas, que tenía mucho discurso,
pero yo creo que es este discurso político sin saliva que en la práctica lo que terminó aterrizando es con una realidad que ninguna de las élites, ninguno de los sectores gremiales y su propio gobierno al interior han logrado compaginar. No existe un sendero como tal, no existe una agenda país, y yo creo que gran parte de esto se muestra con esta diferencia, esta pelea abierta, la pugna que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Es lamentable ver cómo efectivamente en las últimas 2 décadas que de la vida republicana del Perú, ha sido los 100 primeros días que no ha habido ningún enamoramiento, porque normalmente un nuevo presidente se habla de estos primeros 100 días en los que se le va a dejar hacer, estamos empezando un nuevo capítulo, pero no fue así con el señor del Castillo, y ninguna de sus propuestas, han sido más de 78, una cosa así, han logrado pasar en el legislativo. Entonces, por lo tanto, el ver este desfile de entrada y salida de gabinete, ver cómo algunos que renuncian, pero después dicen que no renuncian, ver cómo los gremios de producción tienen un discurso, cómo el Ejecutivo tiene otra, y finalmente el Legislativo, por otro lado, yo termino compartiendo este sentimiento, esta desazón y a la esperanza de que el Perú le vengan días mejores. Finalmente, concluyo esta primera parte diciendo que creo y aplaudo el hecho de que sí existe una sociedad civil que está muy posesionada en un discurso de no permitir que simplemente se dé un hiperpresidencialismo y que quiera cambiar las reglas a su antojo, lo cual dentro de lo malo es algo que lo celebro. Señor Eugenio, la rose ausente de este discurso de los presidentes ha sido la premier Mirta Vázquez. No se ha encontrado hoy en Ayacucho, y esto ha generado polémicos comentarios en la población peruana. A su juicio, ¿a qué se debió esta ausencia? Al hecho de que ella estaba por la línea de que saliera el ministro de Defensa. Había conversado con él ya antes, y hoy, o anoche mejor dicho, el presidente ha ratificado al ministro de Defensa. Eso tiene un trasfondo. El presidente, en un acto absolutamente temerario y absolutamente, para mí, inmoral, se tomó la atribución de destituir a comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, y promover a dos, digamos, paisanos suyos de su terruño, para que asumieran estas funciones sin ningún tipo de mérito de por medio que lo sostuviera. Esto ha sido incluso denunciado públicamente por uno de los dos excomandantes generales del Ejército. Lo ha dicho públicamente, abiertamente. Me enviaron para ejercer esta presión, y como yo no accedí a promoverlos, me han sacado el cargo. O sea, ese es el nivel del escándalo que hay en el Perú. Y entonces la oposición pidió la cabeza del ministro de Defensa, dado que el presidente es inimputable, según la Constitución peruana. Pero lógicamente hay una falta moral que, a mi juicio, incluso podría empezar a hacer pensar en activar el dispositivo de incapacidad moral para gobernar. Porque el señor Castillo es reiterativo en esas acciones. Él, desde que entró al gobierno, ha utilizado el aparato estatal como si fuera el patrimonio suyo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el señor Evo Morales al Perú, le puso toda la parafernalia oficial para que lo trasladara del aeropuerto, lo llevara al hotel, lo protegiera, lo cuidara, le diera de comer y todo lo demás, ¿no? Eso es un delito en el Perú, ¿no? No sé en otros países, pero en el Perú es un delito. O sea, yo no puedo ni siquiera, o sea, a ver, en el Perú hay ministros, hay ministras, ¿ya?, que han caído porque han enviado a la seguridad que les asignaron a recoger a sus hijos del colegio a 5 cuadras, ¿no? Y se ha hecho tremendo escándalo. Sin embargo, el presidente se siente, quizás porque él viene del campo y en el interior del Perú las cosas no se hacen con la misma pulcritud que en Lima, burocráticamente hablando, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera elegante, por supuesto, pero ustedes me entienden. El presidente cree que tomar el cargo, ¿no?, como lo tomar un alcalde de cualquier poblado en el Perú, es llegar a mi sitio, a lo que yo me merezco, ¿no?, y ocupo mi patrimonio para repartirlo como me dé la gana, ¿no? Eso es el escándalo del momento. Imagino que por eso la señora Vázquez ha preferido no estar en la foto de hoy, lo cual es un mensaje tremendo, porque aquí viene algo que quería ahondar del comentario de don Esteban Vázquez, de don Esteban Santos, ¿no? Él dice, hay una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo le diría, don Esteban, es peor.
a esa pugna, que viene de muchos años atrás, como usted bien lo dice, hay que añadir una pugna en el Ejecutivo. O sea, en el Ejecutivo también hay lucha de bloques que en el poder están buscando hacerse de más ministerios, ¿no? Entonces, aquí lo vemos claramente, ¿no? Una primera ministra que está por sacar al ministro de Defensa versus un presidente que lo avala, ¿no? Y entonces eso debe estar generando un polvorín en Palacio de Gobierno y que obviamente tiene su efecto en la gobernabilidad del país. Entre todo el país está incendiándose en las empresas mineras, la gente está desbordada, la inseguridad sigue campeando, la crisis económica es brutal, los precios suben, y entonces volvemos a estar nuevamente con una clase política de espaldas a los verdaderos problemas que requiere el país. Porque el país no es ni liberal ni marxista-leninista, como el resto de América Latina, no es, ¿no? Está lleno de gentes que quieren simplemente que esas cosas mejoren para ellos, ¿no? El tema de las ideologías lo dejamos para los que tenemos la suerte de, bueno, vestirnos más o menos bien y andar en la academia, en estos medios de comunicación, pero la gente común y corriente está pensando en otra cosa. Para esa gente no hay ninguna respuesta de la clase política una vez más. Sabemos que la premier Mirta Vázquez fue colocada en el cargo debido a que, según se rumora, que el Parlamento tenía los votos para destituir al premier, el entonces premier Guido Bellido. Colocaron a Vázquez para calmar a los legisladores opositores en el Parlamento. Pero a su juicio, señor Esteban, ¿cómo ve usted esta situación, que la premier actual no haya asistido a la discurso del presidente? Ya, escuchando con atención lo que justamente ha dicho Eugenio, yo creo que le doy toda la razón una vez más y tomo nota justamente de que no estamos hablando de una clásica pugna de poderes dentro de un país latinoamericano. Y digo esto clásico porque no rasga las vestiduras a nadie que un presidente se pelee con un parlamento. Eso está claro, eso pasa en todo lado. El Ecuador tampoco es ajeno a que el presidente de turno también quiere vender los aviones. El presidente de turno tampoco puede pasar su agenda legislativa y eso es algo propio de la democracia. Lo que sí es inaceptable es ver cómo se disparan en el pie la propia bancada de gobierno. Y eso está enviando un mensaje muy claro, un mensaje de improvisación, como decía, un mensaje en donde uno no termina de saber quién termina gobernando, quién mismo es la persona que puede tener una batuta de cambio y sobre todo entendamos que el Perú cercano a muchos países latinoamericanos, pero creo que el Perú puntualmente ha sido el único país en Latinoamérica en donde todos sus expresidentes, sin excepción, desde hace ya más de 2 décadas, han terminado presos o con serios cargos en contra de la justicia. Entonces es increíble, y yo lo veo de los ojos desde afuera, el cómo es posible que un país siga creciendo con semejante récord. Entonces, por eso digo, el Perú logra crecer y posicionarse en el mundo, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. ¿Cómo llega finalmente un Pedro Castillo al gobierno? Pues justamente por la pobredumbre de la clase política que teníamos antes. No podía ser posible, yo lo veía, insisto, desde afuera, que el nombre Fujimori seguía en el ruedo y seguíamos hablando de dar o no dar un indulto y que el canciller y después fue el vicepresidente y después fue alguien que entre los legisladores entregados y medias noches, como decimos, terminó el Perú teniendo cuántos presidentes en cuestión de meses. Eso es algo impresentable. Entonces, claro, lo que se pide, porque los capitales son justamente, son asustadizos, requieren de un marco jurídico claro, requieren de una normativa y sobre todo de un ambiente de calma para poder tener inversiones. Pero cuando salimos de todo este problema y llega este hecatombe de una persona que con su discurso quiere tratar de cambiar algo de fondo, pero lo único que está haciendo es incendiar una llama aún mayor porque no hay ningún fondo y el discurso también se contradice, concuerdo en que el Perú está atravesando uno de los momentos más complicados y por eso es que regreso a ver con profunda atención este rol protagónico que está teniendo la sociedad civil y sobre todo los empresarios que están intentando seguir teniendo una relación comercial pese a que el sol está en máximos históricos de devaluación con respecto al dólar, pese a que su clase política no logra pasar una sola ley en el legislativo y pese a justamente a este malestar político que les agradezco que ustedes me recuerden cuántos ministros son ya
los que han pasado y han desfilado en estos 100 días. Yo estoy casi seguro que el Perú ha roto un récord de cuántas mociones de censura ha tenido el legislativo en torno a acusaciones en contra de ministros. Empezó con el canciller, seguimos justamente con ministros de gobierno, lo que les acabo de escuchar ahorita en defensa, y en resumen, nos llegamos a los 100 días y ya vemos que los ministros más importantes de un gabinete, no solo que no se ponen de acuerdo, sino que algunos ya han desfilado por temas absolutamente improcedentes como creerse dueños de la verdad o del poder, y por eso yo sí puedo organizar una fiesta de Halloween, por poner un ejemplo, y eso de predicar con el ejemplo que salió por la borda, pero en la práctica, ¿qué tenemos? A un Perú en donde lamentablemente, de acuerdo al Latinobarómetro, la gran mayoría de los peruanos hoy en día no están convencidos de que la democracia sea el mejor sistema. Y eso sí es algo que hay que alarmarse, porque evidentemente las nuevas generaciones están recibiendo un nuevo mensaje muy equivocado por parte de su clase gobernante, y eso es algo pues que ojalá se pueda cambiar cuanto antes. Si me permites una interrupción nomás para abonar el conocimiento insólito que está recibiendo el doctor Santos. Le comento que se acaba de nombrar una autoridad municipal en la ciudad de Lima, nombrada por el Ministerio de Transportes, una ciudad profesional para reemplazar a otra persona, y esta persona que ha sido nombrada, que tiene los grados y demás, tiene una acusación nada menos, me da vergüenza decirlo, pero hay que decirlo, que de robo de tiendas. O sea, acá le llamamos tendero, las personas que entran a las tiendas de departamentos y toman, se les pegan la ropa interior, la blusa, o no sé, o la caja de la lata de frijoles, ¿no? Totalmente documentado, totalmente con denuncias. Entonces, eso obviamente estalla políticamente, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos pasando una etapa surrealista. Yo incluso voy a escribir mi columna de este sábado en Correo, donde quiero plantear el tema de que el Perú está pasando de la inestabilidad política a la inviabilidad política, ¿no? Que es un tema que creo que los peruanos tenemos que empezar a preocuparnos más. Porque a mí ya no me está preocupando lo que pase dentro de 3 meses. Me está preocupando que como estamos ahorita, vamos a perder una década completa, una década más. Aquí le llamamos las décadas perdidas, coleccionamos décadas perdidas. Cada país latinoamericano tiene su propia colección, ¿no? De lo que me tocó vivir a mí, esa sería la tercera década perdida que me toca en vivo y en directo, ¿no? Es demasiado, ¿no? Entonces, eso obviamente abona en lo que dice don Esteban Santos, una juventud que ve a sus presidentes encarcelados, una clase política que no responde al desafío productivo, que las cosas no caminan, o que caminan muy lentamente, y que al final sus problemas los tienen que resolver cada uno en la calle. No es por eso quizás una casualidad que Perú tiene uno de los índices de informalidad más elevados de América Latina, ¿no? Cada vez que el presidente habla y amenaza con la Asamblea Constituyente, el precio del dólar en el país se incrementa y genera la devaluación del sol, que ya ha perdido 12% de su valor. ¿Y qué podemos esperar ahora, a partir de ahora de mañana, un aumento del dólar con el nuevo mensaje del presidente Castillo? Señor Esteban. Mira, yo escucho con profunda atención y con pavor, porque efectivamente el Ecuador también ha tenido su buena dosis de este populismo político y de todos estos escándalos vergonzosos. Y aquí siempre tengo que decir, cuando tenemos la oportunidad de dar un comentario, no es que estamos a favor o en contra de un determinado gobierno. Hay que reconocer cuando se hace algo bien y también hay que reclamar cuando algo falta. Yo veo en mi país, por ejemplo, cómo pasamos de no haber vacunado, empezamos lo que se conocía como los vacunados VIPs, que entiendo que en el Perú tuvo un episodio parecido, porque las vacunas simplemente escasearon y el Perú, justamente por su problema político, es que llegó tarde a la lista de las compras, y por eso es que su programa de vacunación no es tan efectivo como lo ha sido en otro lado. Y es imposible pensar en una reactivación económica si es que primero no estamos sanos. Entonces, en esto yo primero tengo que reconocer que el cambio que hemos tenido aquí en el Ecuador, pasar justamente de este soft power, de que nos encanta la palestra, mandar al diablo, al imperio o a cualquier otro de nuestros males, a un presidente que se sentó a trabajar. Y en 100 días, yo sí puedo decir que en mi país ya somos más de 10 millones de vacunados, y en el tamaño que es el Ecuador, eso es un hito histórico. ¿Se puede? Se puede. Ahora,
tenemos los mismos problemas, tenemos sectores indígenas que están en la calle y que quieren quemar cada que se pueda, pero otra vez, no el sector indígena, que no se entienda mal, los malos líderes, que yo sigo viendo estas similitudes entre los países hermanos, que es muy lamentable, como los foros internacionales al Ecuador, por ejemplo, le interesa muchísimo ingresar a la Alianza del Pacífico, pero tenemos un problema, porque el presidente peruano actualmente no cree en estas alianzas. Entonces, si no tenemos el beneplácito del Perú, pues entonces nos vamos a quedar un poco afuera y eso deja de lado nuestra agenda internacional que estamos intentando posesionar. Y esto es algo lamentable, pero asimismo veo remando en contracorriente como un secretario norteamericano del cual en el Ecuador hace unas décadas, en la época de Correa, se le expulsó a la embajadora norteamericana y a los representantes de los multilaterales, pues ahora fue el canciller Montalvo el que compartió avión presidencial, pero se fueron a Colombia. Y eso también mandamos un mensaje muy claro. Entonces el Perú fue uno de los principales aliados, porque salvo que ustedes, caballeros, me corrijan, los Estados Unidos también son su principal socio comercial, pero a nuestro principal socio comercial le queremos lanzar piedras, le queremos lanzar lodo, y todo el discurso que volvemos a la época de los 60 y uno dice, por Dios, ¿cómo puede ser que ustedes no entiendan que como Perú lograron posesionar, por ejemplo, a su gastronomía en el mundo? Y lejos de tratar de ayudar a seguir posesionando esta idea, lo que queremos es seguir alimentando este discurso de buenos y malos, ricos, pobres, y el problema de todos nuestros problemas es X clase política. Y en la práctica, tomo profunda nota de esto, que tenemos nuevas generaciones que ya no les importa, que ya les da asco la política, que ya prefieren cambiar el canal. Y claro, mientras esto pasa, alguien tiene que seguir gobernando. Y quienes llegan, pues las personas menos capacitadas, las personas que ya no tienen nada que perder. Y por último, aquí se puso muy de moda una frase, que es una mala palabra, que no la voy a decir aquí, como ya qué carajo. Y entonces con esta lógica del ya qué carajo, entonces llegó cualquier tipo de personaje, y esto es algo que hay que empezar a desterrar de Latinoamérica. Me conforto el decir que bueno, en el Ecuador en algo estamos cambiando. Es más, por favor. Es más, perdón, Esteban, es más, la gente anda tan molesta, además con el coronavirus, se le ha muerto gente, en fin, ¿no? Hasta que más bien votan por el ya qué carajo, ¿no? O sea, votan precisamente porque ese ya no solamente me va a fregar a mí, sino que lo va a fregar a usted, ¿no? Y entonces ese es el electoral que estamos fabricando. Mire, yo le escuchaba a usted con atención y me acordaba de algo que la verdad es impresentable, pero estamos haciendo análisis político. El canciller del Perú ha expresado que las elecciones en Nicaragua, ¿sí? En Nicaragua no son válidas por una serie de irregularidades que han habido. Y uno de los principales líderes del partido de gobierno sale a enmendarle la plana al canciller, a decir que no, que el Perú reconoce las elecciones en Nicaragua, bla, 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 bla. O sea, ya ni siquiera estamos, o sea, nuestro líder, a ver, esto ya es, discúlpeme que me esté sonriendo ante tanta gravedad, pero si no me sonrío, perdería el único hígado que me queda, ¿no? Entonces tengo que tomar un poquito la broma, ¿no? Porque realmente estamos dando un espectáculo circense, como decimos aquí, de cómicos de plazuela, que para qué le cuento, ¿no? Pero ese es el nivel de contradicción que estamos teniendo en el Perú, el nivel de problemática política. Repito, mientras se está incendiando el Ande, mientras están las calles urbanas tomadas por la delincuencia, mientras la crisis económica sigue amenazando, el déficit fiscal se sigue agrandando, ¿no? El endeudamiento externo comienza a asomar, y por qué no eventualmente la emisión monetaria para financiar el déficit que puede desencadenar inflación. O sea, esa película, algunos ya la han visto en los 60, 70 en vivo, porque algunos por edad me ha tocado verlo cuando era muy chico, ¿no? Parece como si no lo hubiéramos vivido, ¿no? Entonces, como bien dice Esteban, ¿no? Aquí en el Perú pareciera que nos hemos quedado en los años 60 o 70 y que no hemos pasado los últimos 30 años, se nos fueron, ¿no? O 40 años, se nos fueron. No hemos aprendido absolutamente nada. Eso es lo realmente preocupante. Y yo, para volver al análisis de la coyuntura, yo diría que el señor Castillo está todavía empezando, por desgracia, a calentar motores. Yo creo que lo que viene es aún peor. Y me atrevo a decir lo siguiente. No es casualidad que él haya querido tomar las comandancias generales de la Fuerza Armada. Sí, el discurso porque eso le puede... Es decir, o sea, él, con la alianza de la Fuerza Armada, ya no necesita partido político. Ojo,
Y eso pasó ya con Fujimori en su momento en el Perú. Cuando hay una regla en el Perú, cuando tú no tienes partido político, tienes que tener fuerzas armadas, porque ni la iglesia te salva. Es una u otra, ¿no? Entonces, es una regla que atrevo a decir de Latinoamérica. Correa hizo eso. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es correcto. Lleguen sus amigos. Es correcto. Entonces, si él tiene la Fuerza Armada, es una pieza de ajedrez para anticipar sacar la Asamblea Constituyente como él quiera. Ojo, una Asamblea Constituyente que la mente del señor Castillo debiera hacerse así, no nombrada por elección popular, sino un 40% por elección popular y un 60% por organizaciones de base. O sea, por ONGs, por representantes de los sindicatos tales o cuales, que no pasen por ninguna elección, y eso sería el 60%. Obviamente ya sabemos qué constitución va a salir, ¿no? ¿No es cierto? Pero esa es la mentalidad de la persona que tiene el poder y que tiene ahora más poder del que está haciéndose de estos pequeños logros, ¿no? Y ahí creo que viene lo que verdaderamente quiere hacer este gobierno. Entonces, lo que ahora cabe saber es cómo va a reaccionar el Congreso. Porque bueno fuera lo que pintaba Esteban de que hubiera una pugna presidencialismo legislativo. No es así. Hoy en día en el Congreso hay una orfandad de liderazgos, porque no hay ningún político de peso y los últimos políticos de peso se murieron ya, ¿no? Todos, ¿ya? Entonces, ya no queda nadie con las bases morales, ¿no es cierto? La base de la trayectoria para decir, nosotros, porque eso sí tiene Ecuador, pues, ¿no? Ecuador tiene todavía 2 o 3 políticos, no Trejo, bueno, ya no está vivo, pero de un nivel de López Cordero o de Lobo, en fin, ¿no? Gente que tienen un peso, una trayectoria. Esos políticos para nosotros ya desaparecieron. Y lo que más peso político tiene es la hija de Alberto Fujimori, eso le digo todo, ¿no? Que es una persona todavía realmente que no ha tenido gran trayectoria en política. Pero los grandes políticos ya no están acá. Entonces han dejado un espacio anarquizante para que cualquiera se anime. Se animó ese señor y ganó la elección, ¿no? Entonces, de repente, lo que venga dentro de 5 años, porque yo como analista político tengo que mirar el bosque, no puedo quedarme solamente pues en la comidilla de hoy, ¿no? Lo que yo veo es que al final de la década, de repente podemos tener a alguien más desconcertado que el señor Castillo, ¿no? Y eso no me va a sorprender en lo más mínimo, ¿no? Pero porque hemos visto todo, digamos, y nos falta ver más. Entonces, esa es la preocupación que yo quiero y por eso hablo de que el Perú está pasando de la inestabilidad a la inviabilidad como país, lo cual sería realmente gravísimo, creo, incluso para la región. El presidente ha aumentado esta tarde el incremento del sueldo mínimo que ha pasado de 9.30 a 1.000 soles, equivalente a $250. Pero el ministro de Economía recientemente decía que un aumento a estas alturas era inviable debido a que el país recientemente se recupera de la pandemia. ¿Esto qué estabilidad puede generar, señor Esteban? Mira, yo veo que el libreto se va repitiendo a lo largo y ancho de América Latina. Entonces, yo ofrezco un poco más de circo a un pueblo que ya no tiene pan. Entonces, voy a subir el sueldo básico. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero no digo cómo voy a sustentar esto. Entonces, el Perú tiene todavía, lamentablemente, la maquinita que el Ecuador le dio tan duro que tuvimos que dolarizarnos y afortunadamente es lo mejor que nos pudo haber pasado. Fíjense en la Argentina, hizo exactamente lo mismo. Vamos a subir el sueldo, vamos a seguir con la tasa salarial y vamos a subir toda la burocracia que pueda porque son los que me dan votos. ¿Y quién va a pagar esto? Bueno, la maquinita imprime billetes y a la larga, ¿qué es lo que yo tengo? Un sueldo básico que llegará a los 1.000 soles, pero la inflación y el riesgo de vida va a superar en creces esta subida. Entonces, eso es lo que no se termina de analizar y por eso es que yo digo que lamento mucho esto que pueda pasar. Yo concluyo siempre con 2 frases y la una, otra vez, muy ecuatoriana, la primera, que digo, una es con guitarra y otra es con charango. Entonces, hay que ver en la época cuando los commodities estaban por encima de los $120 y toda la región estaba muy de izquierda, entonces había esta suerte de compadrazgo dentro de la región, veía a mi comandante Chávez, a Evo Morales, al señor Correa, a los señores Kirchner, en fin, había este como gueto que
que se ayudaba entre ellos. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en la región. Vamos a ver en las votaciones en Chile, en Colombia, a ver qué pasa, a ver si es que va a tener o no va a tener aliados fuertes en la región del Perú. Pero, insisto, una es con guitarra cuando tenía recursos y otra es cuando estamos atravesando como región una de las peores crisis a través de una pandemia que llega al mundo cada 100 años. Entonces, evidentemente no va a tener unas relaciones internacionales que le permita sostenerse al gobierno. Tampoco va a poder hacer un gobierno a la interna, porque ya hemos explicado, creo, y concordamos plenamente en la hecatombe que está haciendo la gobernabilidad del Perú en este momento. Entonces, yo concluyo siempre con esta frase de Ortega y Gasset, de yo soy yo en mis circunstancias. Entonces, el señor del Castillo tiene que entender las limitaciones que él tiene, pero claro, en este momento es más los sueños faraónicos que el señor está intentando cambiar y hacer la revolución con este discurso que yo vengo del pueblo y yo sí sé, yo soy el que ha sentido y demás, pero en la práctica ya es un primer termómetro ver que en los primeros 100 días no solo que no se ha pasado ninguna legislación, sino que el riesgo país subió, el sol se devaluó y no hemos logrado tener nada más que no sea un desfile de ingresos y salidas de ministros. Entonces, ¿qué le puede esperar al Perú en este momento? Salvo que exista un pacto nacional serio, real, inclusivo, yo no veo, insisto, lo que está haciendo el Ecuador, por ejemplo, que tiene una agenda hacia el mundo, porque hay muchas coincidencias con gran parte de la comunidad internacional que están ingresando afortunadamente préstamos y dineros a través de esta política exterior. Al Perú veo esa posibilidad como absolutamente nula, porque no estoy vendiendo confianza, porque no sé ni siquiera qué estoy vendiendo en este momento. Entonces, ¿quién quiere ser partícipe de semejante locura? Así es que aterrizar quiere decir que el sector, ojalá, para mí siempre es tripartito esto, la academia, los empresarios y el sector público que tienen que sentarse y sacar un humo blanco. Y mientras esto no pase, lamentablemente vamos a seguir conversando de todo el desbalotaje que está haciendo una decomposición social como la que está viviendo en este momento lamentablemente este hermano país. Señor Eugenio, el ministro del Interior renunció para hacer una fiesta de Halloween en su domicilio. El presidente Castillo ha celebrado su cumpleaños en el Palacio Presidencial, que al principio dijo que era un museo, iba a ser un museo, pero ya esto fue descartado. Vimos que celebró su cumpleaños con aglomeraciones de personas, incluso casi se quema el rostro soplando una vela mágica. Si renunció el ministro por hacer una fiesta, ¿por qué no va a renunciar el presidente que hizo también una fiesta en su domicilio? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Predicando con el ejemplo. Sí. Bueno, nuevamente vamos a lo pequeño, ¿no? Claro, el ministro del Interior es el primero que viola las leyes de convivencia en emergencia. Sí, pues no puede hacer la hora hablando de esas cosas tan penosas. Sin duda, no hay coherencia. Creo que el hilo conductor de lo que estamos hablando es que no hay coherencia en el gobierno. Es más, hay una sensación de desconcierto de parte del gobierno. Y algo más, ¿no? Yo creo que el señor Castillo en realidad no sabe lo que tiene que hacer con el cargo, ¿no? Para hablarlo más claramente, ¿no? Él está ahí, creo, desconcertado también, y no camina. Pero me quiero un poquito retrotraer algo que dijo el señor Santos respecto de la economía, ¿no? Sí, pues, cuando la economía cae, las democracias también caen. Eso es una ley en América Latina. Y el problema está en cómo financiamos las crisis. Por desgracia, este gobierno entra en la contradicción de querer reactivar la economía, pero hace dos cosas que son en contra de reactivar la economía. Una, expanda la inversión con un lenguaje absolutamente antiinversionista y anticapitalista. Y lo segundo, aumenta los impuestos, quiere aumentar los impuestos a rajatabla, ¿no? Con lo cual, por teoría económica básica, aumentamos los impuestos y la capacidad productiva se constriñe porque la gente tiene menos plata para gastar. Así de simple, ¿no? Es sencillo. Entonces, hay una contradicción, ¿no? Vamos a terminar nosotros en su momento con más carga tributaria, si es que se da el pase al señor Castillo en esto, y vamos a tener que recurrir a la deuda externa. Con lo cual el país va a tener una posición muy difícil al final de este gobierno. Entonces yo creo que el problema de fondo ahorita está ya no en seguir recorriendo el inventario de lo mal que ha hecho el señor Castillo. La pregunta es si es posible mejorar la situación. Y si esta mejora de situación
lo voy a decir abiertamente, ¿pasa o no pasa por el señor Castillo? O sea, en otras palabras, ¿el señor Castillo puede aprender y puede cambiar? ¿O es necesario que dé un paso al costado y que entre su vicepresidenta o que se llame elecciones rápidamente para corregir esto una vez? ¿No? Porque francamente, le vuelvo a repetir, o sea, yo como veo la cosa, esto tiene para 5 años, ¿eh? Por lo menos. Y podemos estar llegando al 2026 en las mismas o en peores condiciones en las que estamos ahora. Entonces, lo que tiene que haber es alguien o un grupo de gente que sepa qué hacer con el gobierno, así como usted tiene su equipo de personas y productores que saben cómo montarle usted su programa, ¿no? Yo no podría sentarme en su lugar, no tengo ni idea de dónde están los micros, ni a quién dirigirme para que cambie la cámara, ¿no? Bueno, igual pasar un gobierno, eso lo sabemos todos. Y ese básico es lo que no tenemos acá. Entonces yo creo que ahí es donde yo centraría mi preocupación y creo que necesita el Perú, sobre todo el Congreso, plantearse, ¿no? De una vez, porque si no es así, el Congreso y el Ejecutivo van a ser cómplices de otra década perdida más en el Perú. Ya para que puedo abonar muy brevemente, perdón, sí, solo para cerrar porque escucho perfectamente eso. ¿Qué le puede unir un país? Afortunadamente hacer la guerra ya no es una opción, afortunadamente vivimos en paz. ¿Qué más me puede unir? Subir impuestos está claro que es una locura, pero quiero subir los sueldos. ¿Cómo voy a financiar esto? Está claro que van a imprimir billetes sin respaldo. La inflación se va a ir sobre el techo. No tengo inversión extranjera directa. Tampoco tengo mayores exportaciones hacia la comunidad internacional. Entonces, ¿qué me queda? Porque tampoco tengo aliados en la región. Y tengo personas que cada vez más la eruptiva del conflicto está cada vez mayor. La gente cada vez me cree menos y cada vez está más atenta a salir a la calle. Entonces, esto es un poco crónica de una muerte denunciada y no hay que ser experto en el tema para entender esta lógica de si es que no se dan unos cambios radicales inmediatos. Estoy también de acuerdo con esto. Usted debería ser lo suficientemente sensato de dar un paso al contrario. Ahora, esto en la historia latinoamericana jamás va a pasar y lo que estamos es viendo otra vez esta crónica de muerte anunciada en donde lamentablemente quienes van a pagar estos platos rotos siempre serán los ciudadanos de calle y eso sí es algo que vemos desde el lado del análisis, después vamos a ver desde el lado de la historia cómo una crónica de muerte anunciada se termina dando. Ahora, déjeme... Sí, rápidamente, señor Eugenio, porque ya no nos queda mucho tiempo. Le consulto, ¿va el Congreso a destituir a Castillo o el Castillo disuelve el Congreso? Rápidamente. No lo sé. Eso no lo sé. No lo sé. Yo creo que... Pero una de las dos va a ser. Una de las dos va a ser de todas maneras, ¿no? Yo creo que Castillo está avanzando en tener los respaldos para legitimar el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso no le da pie todavía para eso, pero está en ese apuro. Es un choque de trenes que se viene por ahí. A su juicio, señor Esteban Santos, ¿va Castillo a destituir el legislativo, a cerrarlo, o el legislativo lo va a destituir a él? Depende si es que el señor decide que va a entregar espacios de poder. Si es que eso va a pasar, va a entregar literalmente ministerios o espacios de poder a la oposición, se mantendrá en el poder. De lo contrario, yo veo, insisto, esto es más que un choque de trenes, es alguien que está corriendo hacia el acantilado sin ningún tipo de